Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar en Canal 8, tu nueva visión de Cable Sur. Pues gracias a Dios porque Dios nos permite esta oportunidad para traer un tema más acerca del fruto del Espíritu. Esperamos que todo el auditorio esté pendiente, atento al tema que nos toca hoy. Y por medio de este equipo, de esta plataforma, saludamos a todas las familias que nos escuchan, a todos los televidentes que están pendientes de este su programa Luz y Vida. Deseamos bendiciones para todos donde se encuentran y también saludamos por este medio a nuestro hermano patrocinador Agustín Guerrero. Deseamos bendiciones para él y su amada esposa y esperamos que todos los que trabajan en panadería Pan de Vida sean bendecidos. Gracias a Dios por esas manos trabajadoras, esas manos activas que están todos los días preparando un rico pan. Esperamos bendiciones para todos los empleados. Y recuerden, amigos y hermanos, consumir su rico pan, Pan de Vida, un pan muy sabroso, donde usted puede acercarse a la panadería de aquí de la colonia Xochimilco o la ranchería Benito Juárez o en Cunduacán. Puede usted detenerse y comprar su rico pan para disfrutarlo con toda la familia. Recuerde que también hay un lugar ya exclusivo, una cafetería, donde usted puede acercarse y saborear su rico pan con un rico café. Esperamos lo haga, ya que estamos en un tiempo fresco también, y esperamos disfrutar mientras Dios nos conceda la vida, ese rico pan de vida. Esperamos que usted lo pueda consumir con todos los suyos. Hay postres, hay pasteles, hay de todo. Acérquese y compre su rico pan de vida. Saludamos por este medio a la licenciada Yanet, a su amado esposo, ingeniero Breiner, a su muchacho también, deseamos bendiciones, y a los muchachos que trabajan aquí en Canal 8 también, deseamos bendiciones para ellos, para que ellos puedan estar activos. Deseamos bendiciones para su familia, de ellos, y esperamos que la juventud que está activa pueda seguir adelante colaborando por medio de esta plataforma. Saludamos a todas las familias que nos sintonizan de la ciudad de Puebla, del estado de Puebla, la región Puebla-Tlaxcala, la región Valsequillo. Deseamos bendiciones para todos y que todos los siervos de Dios de diferentes iglesias que también nos sintonizan, Dios les bendiga. A toda la barra de pastores que componemos aquí en este Canal 8, deseamos bendiciones para todos los pastores, su familia, las iglesias, y recuerden ahora más que nunca orar para pedirle a Dios que la palabra de Dios se siga predicando el Evangelio en todo el mundo. También saludamos a todas las familias que nos aprecian de la iglesia evangélica, presbiteriana, Asamblea de Dios, de Torrefuerte, en fin, hay muchas iglesias que escuchan esta palabra gloriosa, pues deseamos bendiciones para ellos también, y toda nuestra familia sea bendecida. Deseamos que todos sean bendecidos, todos nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy, esperamos que todos estén contentos y bendecidos, y esperamos que esta transmisión traiga mucha bendición para todos ustedes. Aquí mi sobrino les va a saludar, dejo el micrófono para él. Que Dios les bendiga a todos los que nos escuchan, sean muy bendecidos. Aprovecho para saludar a mi familia de Puebla, mamá, papá, hermano, cuñado y mi sobrino. Que Dios les bendiga ahí donde están, a toda la familia que nos escucha. Que Dios les bendiga y así seguiremos oyendo la palabra del Señor. Pues vamos a la lectura bíblica de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Vamos a dar lectura y dice así la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues vamos a presentarnos a Dios por medio de una oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la honra y la gloria. Gracias por permitirnos estar nuevamente en Canal 8 para predicar tu palabra. Permite que el tema que vamos a continuar estudiando acerca del fruto del Espíritu nos ayude a todos los creyentes. Oh Dios, hay un pueblo numeroso que está atento el día de hoy y esperamos que toda persona que está pendiente de este programa Luz y Vida, haya luz y vida en su vida y pueda entender esta palabra. Espero que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía y quede sembrado este tema en el corazón del pueblo que está presente y está atento. Padre, en todo el mundo escucharemos tu palabra a través de internet y esperamos que tu Espíritu Santo se mueva en cada creyente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuestro tema que vamos a continuar estudiando el día de hoy, este es el tema que nos toca hoy. Ya estudiamos el fruto que menciona la Biblia, ya estudiamos el amor, el gozo, paz. Amor, gozo, paz. Ahora nos toca el fruto de paciencia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Hermanos y amigos, espero que el tema que estamos tratando el día de hoy a todos nos motive para detenernos y pensar: si el Espíritu de Dios mora en mi persona, realmente me falta dar fruto. ¿O qué pasa conmigo? ¿Por qué no tengo el fruto del Espíritu? Vale la pena preguntarnos el por qué no estamos dando fruto. Porque si el Espíritu de Dios mora en nuestra persona, el Espíritu de Dios está presente, entonces el fruto tiene que darse a conocer. Y tenemos el fruto de paciencia. Pues esperamos que en el desarrollo usted pueda escribirnos, pueda mandar alguna pregunta, alguna petición, lo que usted sienta. Esperamos leer su mensaje y recuerde que también el fruto del Espíritu es paciencia. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Continuamos con nuestro tema el día de hoy. El fruto del Espíritu es paciencia. ¿Qué significa este fruto, paciencia? Significa ser tolerante o soportar, aguantar, sobrellevar, sufrir o padecer. Cuando los momentos difíciles llegan a nuestra vida, inmediatamente necesitamos este fruto llamado paciencia. Toda persona siempre pasa momentos bastante complicados. ¿Qué hacer cuando hay complicaciones en nuestra vida? Si tenemos el fruto del Espíritu, entonces vamos a soportar esa adversidad que ha llegado a nuestra vida. Tenemos que clamar a Dios, porque la Biblia dice que los justos claman y Jehová oye. Y cuando echamos mano de las promesas de Dios, por eso las promesas de Dios son nuestras. Cuando tomamos la Santa Biblia y encontramos infinidad de promesas de parte de Dios para el pueblo que le ama, para los hijos que tienen todo el mundo. Hay muchos hijos de Dios que estamos padeciendo alguna enfermedad, algún problema económico, algún problema emocional, algún problema personal. ¿Qué hacer con tantas adversidades cuando están presentes en nuestra vida? Inmediatamente tenemos que echar mano de ese fruto llamado paciencia, porque vamos a echar mano de todas las promesas de Dios. Dios en su palabra dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todos los hijos de Dios diario tenemos batallas, tenemos que enfrentar, pero no estamos solos. Recordemos que Dios está de nuestra parte.
El apóstol Pablo dejó escrito aquel texto precioso que encontramos en Filipenses 4:13, todos lo sabemos, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, jóvenes, niños, adolescentes, hermanos adultos, siervos de Dios, todos los que hoy Dios nos concede vida, tenemos que enfrentar días terribles, días difíciles, mas no imposibles. Recordemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, nos protege y nos defiende. La Biblia dice, creo que ustedes han leído mucho el Salmo 91, un salmo precioso que todo mundo ha leído, y ahí encontramos, dice Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salud. Entonces, cuando leemos la palabra y echamos mano de estas promesas gloriosas, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios tiene autoridad. Cuando creemos en la palabra, el fruto de paciencia inmediatamente empieza a brotar de nuestra vida, porque estamos soportando ese momento de dolor, de angustia, de depresión. Por eso, Romanos 15:1, vamos a escuchar cómo dice este versículo, Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En este pasaje bíblico que hemos escuchado, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dentro del pueblo de Dios, no todos tenemos esa habilidad de ser fuertes. No en todas las iglesias soportamos las flaquezas de los débiles. Ustedes muy bien saben que dentro de un rebaño hay ovejas que son realmente de buen testimonio, hay ovejas que son espirituales, hay ovejas que son obedientes, hay personas fieles a Dios, que no los separa del amor de Dios. Por eso en Romanos capítulo 8, vamos a escuchar esta lectura, Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo a través de nuestro hermano. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Sí, hasta el 8, Hasta el 39. Hasta el 39. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta lectura bíblica encontramos muchas adversidades, pero la pregunta dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego al final de este versículo dice: ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Vamos a tratar de que las ovejas más espirituales, más sólidas, más firmes, más fuertes, ayuden a aquellas ovejas flacas, aquella gente débil, aquella gente que es cobarde a los problemas. Y recuerde que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy necesitamos todo el pueblo de Dios que esté firme,
bien centrado y que ningún problema de los que el apóstol Pablo menciona aquí en Romanos capítulo 8, tenemos la tribulación, la angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. La pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces vamos a ser fuertes, vamos a ser fortalecidos, porque tenemos el fruto del Espíritu. Y si este fruto, llamado paciencia, está en nosotros, vamos a soportar, vamos a enfrentar y ayudar a los débiles. En todas las congregaciones, en todas las iglesias, hay gente débil, gente que no es fiel, no permanece, debería de permanecer, porque su mirada está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero a través de las adversidades, mucha gente se debilita, mucha gente deja de leer la Biblia, deja de creerle a Dios, deja de congregarse. En todas las iglesias cristianas hay mucha gente que últimamente, por la pandemia que pasó, dejó de congregarse. Muchas personas, pues tristemente, partieron de este mundo a través de ese problema de la pandemia del coronavirus, pero gracias a Dios que otros vivimos y ahora enfrentamos adversidades. Hay otros problemas fuertes, otros problemas que están acechándonos diario y necesitamos ser fuertes, ser valientes, no cobardes. Recuerde que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los violentos lo arrebatan. Así que, hermanos, amigos que están sufriendo, que están con dificultades, que han dejado de buscar de Dios, acudan al Creador, el único que puede ayudarnos en los momentos más difíciles. Por eso, ¿qué se entiende por paciencia? Paciencia es resignación, esperar con tranquilidad. Paciencia ayuda a respetar la opinión o prácticas del pueblo, de cómo piensan los demás. Por eso la palabra de Dios nos enseña en una cita bíblica, cuando la palabra de Dios nos habla de esta batalla, de este problema, donde encontramos que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, algo tiene que suceder. Hechos, vamos a Hechos, capítulo 14, versículo 22, vamos a escuchar y vamos a leer Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Volvemos a leerlo todos. Dice: confirmando los ánimos de los que... de los discípulos. Discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que, hermanos y amigos, no se preocupe por la tribulación que llegó. No se preocupe por aquella adversidad que está pasando. Es necesario pasar. No es agradable. A nadie nos encantan los problemas. Todos quisiéramos ser libres de problemas. Quisiéramos ser libres de la depresión, de la angustia, de la tristeza. Pero dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pues, hermanos, vamos a otra pausa y continuamos con nuestro tema: el fruto del Espíritu es paciencia. Vamos a una pausa. Continuamos con nuestro tema el día de hoy: el fruto del Espíritu es paciencia,
Escuchemos otra lectura más de Hechos capítulo 15, versículo 8 y 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Una cita bíblica muy importante que todo hijo de Dios tiene que conocer. Acaban de escuchar lo que este hombre de Dios llamado Pablo da un consejo muy acertado para que todo hijo de Dios, todo creyente. El apóstol Pablo da una palabra muy importante, porque aún estando realmente con ciertos detalles en su vida, dice la Escritura en el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyeren. Como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, los siervos de Dios, les interesaba que las iglesias mantuvieran el fruto del Espíritu. Cuando usted lee el libro de Hechos, se encuentra donde Pedro habla, donde el apóstol Pablo habla, y hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo, porque la Escritura dice: y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Aquí el apóstol está hablando de la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en nuestra vida sobre los gentiles, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Amigos, es importante que todo el pueblo de Dios sepa que usted es templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Usted fue comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario, y ahora por la gracia de Dios viene a morar el Espíritu Santo a nuestra vida. Si usted ha sido una persona de años en el Evangelio y ha descuidado realmente la presencia del Espíritu de Dios, bueno, hoy es el día para que usted recapacite, usted piense que es importante no solamente pedir por lo material. Vamos a buscar Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Ahí tenemos peticiones en lo material, pero el versículo 13 al final nos habla de algo que usted tiene que pedirlo hoy. Hoy es este día. Vamos a escuchar Lucas 11, versículo 9 al 13. Leemos la palabra del Señor. Si usted en casa tiene la posibilidad de tomar la Santa Biblia, leemos juntos. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si os pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tenemos una enseñanza muy importante cuando Jesús está presentando este versículo 9, tres cosas. Dice, y yo digo esto: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús se dio cuenta que toda persona tiene mucha necesidad en cuanto a nuestro cuerpo, que necesita un alimento, necesita un sustento, pero hay algo más que el sustento. Hay algo más que aquel pan, de aquel huevo, de aquella comida. Hay algo importante que Jesús al final menciona.
Si tenemos necesidad de lo material, creo que también necesitamos lo espiritual. No solamente lo material es importante. Por eso Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos enseña que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Si usted en su caminar, usted como miembro de una iglesia, usted ha llegado por mucho tiempo, pero no ha tenido la necesidad o no siente la necesidad o no ha tenido la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Por eso la vida de cada uno de los creyentes es una vida apagada, una vida estancada, una vida que no florece, una vida que no prospera, porque es un creyente apagado. Por eso Jesús dijo en San Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí permanece, yo lo limpio para que lleve más fruto. Necesitamos, amigos, hermanos de diferentes denominaciones, necesitamos permanecer, necesitamos perseverar, necesitamos ser fieles, necesitamos obedecer lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Por eso en el versículo final de Lucas 11:13 dice Jesús, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, la pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí tenemos una pregunta importante que nuestro Señor Jesucristo está haciendo. Ahora, les pregunto a cada uno de ustedes, ¿no nos interesa tener la llenura del Espíritu Santo? ¿No nos interesa tener el Espíritu de Dios presente en nuestra vida? Recuerde que Juan el Bautista habló también de esta necesidad. Vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 11. Vamos a escuchar esta lectura de Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Qué hermosa palabra da Juan el Bautista. Si usted está comparando las citas bíblicas, lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice el apóstol Pedro, lo que dice Jesús, lo que dice Juan el Bautista, es importante, amigos, hermanos, que hoy nos interese mucho tener el bautismo con el Espíritu Santo. Dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¡Qué bendición tan grande! Por eso necesitamos pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque todo creyente, vamos al contexto de Mateo 3, leímos en el versículo 11, ahora escuchemos el peligro de no tener el fruto del Espíritu o no estamos dando fruto. Vamos al versículo 10 de Mateo 3, versículo 10. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí tenemos una sentencia tremenda. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No queremos terminar ahí. No queremos terminar ahí. Así que pidamos a Dios en este día que Dios nos ayude para que demos fruto. Y el fruto lo vamos a lograr siempre y cuando nosotros pongamos en práctica
lo que la palabra de Dios nos enseña. Ya leímos lo que dice Hechos 15:8. Dice, y Dios que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe vuestros corazones. Así que, hermanos, amigos, que estamos atentos a este tema, recuerde que necesitamos el fruto de paciencia. La paciencia ayuda a respetar la opinión o prácticas de los demás creyentes, porque los creyentes, unos alaban a Dios, por ejemplo, sentados, cantan sentados. Bueno, pues si ellos así lo tienen ya como una costumbre o enseñanza, no tenemos por qué enojarnos con ellos. Vamos a respetar cómo alaban a Dios. No todos alabamos a Dios ahora sí, como lo enseña la Biblia, sino que uno de una manera, otro de otra. Pero tenemos que respetar cómo ellos alaban a Dios, oran a Dios. Unos oran sentados, no nos vamos a enojar. Otros oran de pie, otros oran de rodillas. No podemos enojarnos con nadie de la iglesia. Necesitamos practicar la paciencia. Si mi hermano, mi hermana ora de pie nada más, pues vamos a respetar. Si el hermano ora de rodillas, adelante. Que el hermano oró sentado, adelante. Pero recuerde que la paciencia nos ayuda a mejorar. Esperamos que la paciencia que tanto necesitamos, por eso Jesús nos enseña en una cita bíblica de Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. Vamos a leer esta cita bíblica y luego iremos a otra pausa. ¿Cómo dice Mateo 9, 12, 13? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, vamos a otra pausa y enseguida regresamos. Continuamos con nuestro tema, el fruto del Espíritu es paciencia. La paciencia hace tratar a los difíciles para soportarlos. Vamos a 1 de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En esta cita bíblica encontramos que hay que soportar. Bueno, hay gente especial. Por ahí hay un dicho que dice, a los difíciles se les guisa aparte, porque en una iglesia no todos tenemos el mismo sentir. Dentro de una iglesia cristiana hay gente muy difícil, que no se le entiende, que no obedece, que no realmente lo que escucha no lo vive. Es algo doloroso esto, que dentro del pueblo de Dios hay personas que están en el servicio escuchando la palabra, pero la palabra entra por un oído y sale por el otro, porque no retienen la palabra. Y aquella gente realmente hay que saberla tratar. Dice la Biblia, hay difíciles que soportar. Y ahí necesitamos la paciencia, el fruto del Espíritu. Si usted está en una iglesia y usted nota que hay personas difíciles que no se prestan para nada, porque ellos dicen, yo tengo la razón, y yo tengo la razón, y yo tengo la razón. Y cuando hay una persona así muy especial, de que dice, yo tengo la razón, pues, como dice aquel dicho, mejor que haya un loco y no dos. Así que preferible un loco y no dos. Pues vamos a darle la razón. Pero, sin embargo, la palabra de Dios dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
Si tenemos el fruto del Espíritu, amado pueblo de Dios, tenemos que soportar. Pastores, muchas veces hay ovejas que nos calientan la cabeza. Otros dicen, ya le está sacando canas verdes, ya está el pastor sufriendo. Bueno, cada pastor sabe muy bien que en un rebaño hay diferentes caracteres, hay diferentes opiniones, más el fin de año, ¿de qué color se va a pintar el templo? No, pues yo quiero un cremita. Otro dice, no, mejor un rosado cremita. Otro, mejor un color pastel. Y empiezan a surgir detalles. Siempre, cada fin de año, o cuando van a estrenar un templo, cuando van a hacer una fiesta, opinan diferente. Yo quiero que comamos un estofado. Y el otro dice, no, un horneado. Y no, yo quiero mejor una mojarra asada. Y cada quien tiene ideas diferentes. Algunos, como no tienen el fruto de la paciencia, terminan en pleito, terminan en dificultad. Qué importante, pueblo de Dios, es sentarse, analizar, leer la palabra de Dios y vamos a ponernos de acuerdo, porque la Biblia nos habla de allá Malaquías. Vamos a buscar ese texto precioso de Malaquías capítulo 2, versículo 10. Vamos a leerlo, vamos a escuchar Malaquías 2:10 y usted medite, piense en lo que va a escuchar o va a leer en su Santa Biblia. Adelante. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Tenemos acá en este versículo varias preguntas. Y la primera dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Tenemos un mismo Padre, pero no todos somos obedientes a este Padre. Cada quien hace lo que quiere, vive como quiere. Por eso la palabra de Dios nos exhorta para que logremos tener el fruto del Espíritu. Porque la pregunta que quiero hacerles antes de concluir el día de hoy, ¿cuáles son los beneficios de la paciencia? Los beneficios de la paciencia es que debemos de tener misericordia, debemos de perdonarnos unos a otros. La palabra de Dios dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Por qué vienen las guerras? Vamos a leer allá en Santiago, capítulo 4. Vamos a buscar en nuestras Biblias Santiago 4:1. Y ahí viene otra pregunta también importante. ¿Por qué dentro de la congregación existen estos detalles? Cuando debe de estar el fruto del Espíritu en una sociedad femenil, en un departamento de varones, en un departamento de niños, de maestros, de escuela dominical. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para las actividades? Porque hay algo pasional. Dice Santiago 4:1, escuchemos lo que dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Se dan cuenta ustedes a través de la Biblia la pregunta de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cómo es posible que una iglesia no avance? ¿Cómo es posible que un grupo de la iglesia esté estancado? ¿Por qué? ¿No todos tenemos el mismo Dios? Sí, pero no todos obedecemos. Qué bueno fuera que desde el más pequeño al más grande obedeciera lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Pero da tristeza que no todas las ovejas, no todo el pueblo de Dios es fiel
Dios nos enseña a través de la palabra que debemos de perseverar, debemos de ser fieles, debemos de ser obedientes. Por eso continuamente al terminar el servicio escuchamos Apocalipsis 2:10, la parte final que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si usted ha sido una persona últimamente está fuera del camino de Dios, le invito a que mejore esa amistad con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se contrista, el Espíritu de Dios se apaga, el Espíritu de Dios se aparta. Y una iglesia sin el Espíritu de Dios es una iglesia muerta. Un creyente, una persona, hombre o mujer, o una familia, si no tiene el fruto del Espíritu de Dios, no tiene paciencia, porque necesitamos la paciencia, que es grandeza de ánimo en la adversidad. Por eso la paciencia, dice en Lucas 21:19, Lucas 21:19, ¿qué dice este pasaje de Lucas 21:19? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Qué bonito pasaje acabamos de escuchar. Con paciencia ganaremos nuestras almas. Por eso, amigos, hermanos, que están atentos hoy a la palabra de Dios, permite que el Espíritu de Dios se mueva en su vida, se mueva en cada uno de ustedes. Dice Jesús: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tranquilos, hermanos, vamos a seguir adelante, vamos a tratar de ser fieles a Dios. Y por último, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Vamos a escuchar esta lectura y terminamos nuestro tema el día de hoy. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó vuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en el pecado, vivamos a la justicia, y cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bien, pues hermanos y amigos, que esta lectura bíblica final nos ayude a reflexionar. Jesús nos dejó un buen ejemplo, pues dice el apóstol Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice el versículo final: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Que Dios nos ayude para mantener el fruto del Espíritu. Este fruto, paciencia, todos lo necesitamos. Así dicen aquí en Tabasco: ya no barraje las cosas, ya no cometa locuras, eche fruto del Espíritu que se llama paciencia. Y si usted logra tener paciencia, va a ganar su alma. Y si usted tiene paciencia, vamos a soportar las pruebas, lo que venga. Por eso la paciencia nos dará muchos beneficios. La paciencia trae bendición. La paciencia nos da la corona al final de la batalla. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Y hermanos y amigos que no tienen paciencia, pídanla a Dios el día de hoy. Y adelante, creyentes, mucho ánimo, fieles a Dios, que nada los separe del amor de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra que hoy se predicó aquí en Canal 8. Gracias, Señor, y que este tema haya sido de gran bendición
para muchas personas que están lejos, que se han retirado, que no obedecen. Hay ovejas especiales, pero están descarriadas. Permite, Dios, que vuelvan al redil, vuelvan al camino, vuelvan al pastor de vuestras almas. Señor Jesús, tú eres el buen pastor, y permite que las ovejas que escucharon tu palabra vuelvan al redil para que obedezcan lo que cada pastor da como consejo a través de tu santa palabra. Muchas gracias, Padre, y que tu Espíritu Santo repose en nuestra vida ahora y siempre. Amén. Pues, amigos y hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa y deseamos bendiciones. Dios les bendiga. Pues nos despedimos a todos los que nos están oyendo. Que tengan la media semana que resta de mucha bendición. Sigamos escuchando la palabra del Señor aquí en Canal 8, en el programa Paz, Luz y Vida, perdón. Y sigamos adelante buscando los frutos del Espíritu. Dios les bendiga y hasta pronto. Cristo es la luz.